Al Día con Hernán Higuera. Este 29 de julio, el presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional el cuarto proyecto urgente en materia económica que, según adelantó, propone mecanismos de control a las fundaciones. El documento tiene 28 páginas y llegó bajo el nombre de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares. Vamos a hablar de este tema con Alan Sierra, exdirector de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE y miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero en Estados Unidos. Nos ha llamado la atención algunos datos que proporciona el gobierno en torno a la existencia de fundaciones o organizaciones sociales, como les llaman, en el país. Se trata de 71.789 organizaciones sociales, de las cuales 61.025 se consideran vigentes, es decir, el 85% apenas. Según esos datos, el 48% de fundaciones sociales se encuentran bajo la mirada del Ministerio de Inclusión Económica y Social, el 20% en el Ministerio del Trabajo. También estas organizaciones se registran jurídicamente porque buscan legalizar sus actividades luego de acceder a recursos económicos y obtener confianza de los beneficiarios. Las organizaciones que no cuentan con personal jurídico, que son 2 de cada 10, manifestaron que el principal motivo por el que no se registran es la falta de fondos, seguido de no considerarlo necesario y el desconocimiento del proceso legal. Se conoce que el 44% de fundaciones financian sus actividades con aportes de sus miembros, el 15% se financia a través de prestación de servicios y otro 15% con cooperación internacional. Pero el lunes el presidente dijo que hay fundaciones que se prestan para el ingreso de dinero ilegal. Alan Sierra, buenos días. ¿Cómo probamos lo que dice el presidente de la República y bajo qué esquema se hace una investigación a este tipo de organizaciones sociales? Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Sí, yo creo que los datos son importantes y bastante reveladores. Entiendo que ha habido los estudios y no es complicado tener ya a estas alturas la data correspondiente a lo que se está revelando. Ahora, esa es la foto. Por lo tanto, ya dentro de un proceso de investigación o el enfoque de control a un sector juega igual que en todos los sectores. Es decir, hay instituciones que se manejan correctamente y siempre puede haber instituciones que no se manejan de una manera adecuada. Esto va a ocurrir en todos los sectores, no solo fundaciones. Entonces, esta intención o el sentido de abordar justamente este sector de las fundaciones no lo veo malo en la parte pragmática, lo veo pertinente, al igual que tiene que ser, como lo digo, sector de la construcción, sector inmobiliario, vehículos que ya hemos hablado, sector financiero, bancos, que también ya tiene su canal de mejora a través de la super de banco. Yo creo que se va avanzando justamente en algunos sectores, aterrizándolo a cada realidad. Importante el dato de que hay fundaciones que no registran de algún tipo de operaciones y la depuración es el primer paso al respecto. Uh-huh. Cuando hablamos de organizaciones sociales y fundaciones, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Puede ser el objetivo en sí. La fundación puede tener algún enfoque o algún destino, algún objetivo, puede ser en tema de salud, en ayudas en general, en temas de colaborar con un sector específico. En organizaciones sociales ya vamos un poco más en la práctica, el tema rural muchas veces, ¿no? Donde lo que se busca es de una u otra manera tener presencia y ayuda a ciertas comunidades que por ave motivo históricamente no han tenido el apoyo debido o las oportunidades debidas más que todo, ¿no? Lo que siempre se tiene que ofrecer son oportunidades, puertas, más allá de apoyo, que también es importante. Cuando usted fue director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, ¿qué notó? ¿Qué miró? Bueno, la UAFE tiene un campo de acción mucho más integral, como le digo, todos los sectores. Nosotros tuvimos primero en la UAFE la responsabilidad y el objetivo de estructurar metodologías, procesos, todos los canales, que en el camino van evolucionando y van mejorando y que son los que nos permiten ahora justamente tener toda esta línea de acción. Este tipo de decisiones que escuchamos por parte del gobierno no son improvisadas, a mi parecer y dentro de mi experiencia.
creo que son planificadas desde meses anteriores, desde el año anterior, que se vienen estudiando para que tengan la efectividad. ¿Perfectibles? Sí. Que a veces queremos que el mensaje sea más claro, correcto. Hoy tenemos un proyecto de ley. Hay que ver cómo termina la ley y luego el reglamento para que aterrice la práctica de la ejecución de esa ley. El presidente dijo que por ahí entra dinero del narcotráfico. ¿En qué organizaciones se puede mirar eso? ¿O en cuántas de todas estas que nos han dicho en el antecedente de la ley se ha visto eso? Bueno, para este sector, cuando hablamos que puede estar contaminado, ser una vía y un canal para el narcotráfico, no solamente estamos hablando del Ecuador, y eso es lo que hay que entender cómo funciona en todo el mundo. O sea, este tipo de sector, al igual que el resto de sectores, porque no hay que estigmatizarlos, hay que obviamente controlarlos y combatir el lavado de activos, se puede dar en cualquier tipo de sector económico. Y en este caso, la fundación, todos los países, hasta del primer mundo, no es ajeno conocer que también se ha utilizado en muchas ocasiones para poder canalizar, disfrazar justamente el origen de los fondos. Entonces, dentro del proyecto de ley, lo que busca es justamente origen y destino. Es decir, las fundaciones, ¿a qué se están dedicando en este caso? Y en ese sentido es muy positivo este enfoque que se le está aplicando en este momento. ¿Alguna vez se notó en el Ecuador el desvío de esos recursos? ¿Se notó, se vio para que el presidente lo haya anunciado de la forma como lo anunció? Algunas entidades se financian, por ejemplo, para motivar el caos social, político. ¿Eso en el Ecuador existió o existe? Bueno, hemos tenido ya desde muchos años atrás algunos eventos aquí de conmoción social, por decirlo con este término, donde han habido algunas protestas que han subido de tono. Más allá de los argumentos, la forma obviamente ha afectado a la ciudadanía, lo que ocurrió en Quito hace algunos años. Entonces, en ese sentido, siempre se especuló y se habló, estamos hablando de gobiernos anteriores, de que algunas fundaciones podrían haber estado de una u otra manera ligadas al financiamiento de este tipo de protestas que fueron de un tono más allá del respeto a la sociedad. Y ahí, por ejemplo, ¿se pudo establecer quién financió eso? Bueno, eso ya corresponde justamente a periodos de gobiernos anteriores. No les podría hablar en ese sentido. Hay que entender un poco el tema de la UAFE en cuanto al análisis financiero y en cuanto al proceso que viene haciendo la UAFE a partir justamente del año anterior. A veces queremos que todo sea inmediato y exigimos que todo sea inmediato porque la foto y la coyuntura del país lo demanda, pero en realidad es un proceso. Entonces, en ese sentido, este proyecto de ley, vuelvo y repito, perfectible, y obviamente la Asamblea lo va a discutir para el efecto, va a poder poner las reglas del juego de aquí en adelante, cómo tiene que manejarse, y también un corte donde se pueda revisar hacia atrás qué pudo haber ocurrido, para tener de una manera más fehaciente y correcta algunas presunciones que se dieron en el pasado. ¿Qué nomás se habrá hecho en este país con financiamiento o cooperación internacional, no? Eso quizá algún momento lo sepamos, pero la concentración de esos fondos a través de organizaciones sociales o fundaciones viene por parte de entidades que no se conocen, que llegan mayoritariamente a Quito y Guayaquil. El representante de una organización en la Sierra Centro comentó que el 94% del financiamiento internacional termina en organizaciones establecidas sobre todo en la provincia de Pichincha. Con la normativa, el gobierno dice que es apremiante la interrupción y la detección de flujos económicos ilícitos que podrían alimentar y sostener a las organizaciones de la sociedad civil mediante implementación de un conjunto de instrumentos y mecanismos que permitan la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas. Prevenir esos riesgos es parte de esta ley. Algo importante, si me permites comentar de la ley, que se ha hablado muy poco, ayer salió. Ajá, la estamos leyendo recién. Son 28 páginas. Es el rol de la UAFE. En ese sentido, poco a poco la UAFE ha ido tomando, de acuerdo a las leyes que van saliendo, en su momento solidaridad, hasta la ley de inteligencia que tenemos, ha ido tomando y ha ido asentando un poco más el protagonismo del deber ser de lo que tiene que manejarse. Acordémonos que ayer entró en vigencia una nueva ley antilavado. La antilavado. Justo le iba a preguntar eso. Y esto le da algunas herramientas importantes al sistema antilavado, no solo a la UAFE,
al sistema. Las unidades complementarias antilavado, ya súper de compañías, súper de bancos, el propio SRI que tiene la mejor base de datos antilavado y que está trabajando en coordinación con WAF. Si bien esto ya estaba como debe ser, este trabajo en conjunto, en equipo, en la nueva ley antilavado, luego en la ley de solidaridad, luego en la ley de inteligencia, ayer leyendo el proyecto de ley justamente por combatir todas estas economías y flujos ilícitos, que enfoca fundaciones, pero también enfoca un capítulo especial al tema de la UAFE, está el trabajo en conjunto con SRI, con superintendencias, y está el punto de congelamiento de cuentas, hablando de los movimientos bancarios, para entenderlo de una manera más sencilla, justamente cuando se tiene ya un reporte en primera instancia de un posible caso de lavado de activos. Esto hay que manejarlo con pinzas, porque es una gran responsabilidad para la UAFE, en la cual la UAFE tiene que prepararse internamente, pero no está inventándose por el Ecuador. Esto se maneja en Perú y en México ya hace mucho tiempo. Entonces, existe ya experiencia en otros países de cómo tiene que manejarse. Porque el día de mañana, por tema de vinculación, no por tema de acción, es decir, un personaje, una empresa que está vinculada a quien está presuntivamente lavando activos, puede verse afectada. ¿Qué tiene que hacer para enfrentar, de acuerdo a un debido proceso y obviamente legítima defensa, demostrar que tiene transparencia en sus operaciones? Y si es sujeto obligado, que estamos hablando de compañías como constructoras, inmobiliarias, las mismas fundaciones, que terminan siendo sujetos obligados hoy en día con este nuevo proyecto, pues en ese sentido el poder demostrar que ha cumplido la ley, la norma específica de acuerdo a su organismo de control, le va a dar la mejor defensa ante un juez. Ahora, pero si no tiene un sistema, ahí va a haber problemas. Alan, ¿la detección y sanción del lavado es posible con una ley? Con la aplicación de la ley. Toda ley primero que va a ser perfectible, pero ninguna ley, la mejor que sea, va a funcionar si no se aplica. Pero el paso previo importante es la detección. O sea, ¿dónde nos damos cuenta que lavan dinero? Bueno, de repente se construye un mega edificio aquí, otro mega edificio por acá. Sabemos que en el tema de la construcción se lava mucho dinero, en temas comerciales. Ya. Entonces, para la detección, que es lo importante, ¿qué la ley contribuye? Voy a decir algo que puede no ir a favor de los paradigmas que tenemos, pero es la realidad en todos los países del mundo. La detección empieza en el sector privado. Y no nos gusta escucharlo porque esperamos siempre que el gobierno se encargue. Y es verdad, y habrá que criticar si es que no funcionan las instituciones del Estado, cualquiera que sea, proactivamente criticarlas. Pero empieza la detección en los bancos, en las constructoras, en las promotoras inmobiliarias, en los patios de vehículos, en las casas de valores, fideicomisos. Ahí empieza el primer punto, el primer input en cuanto a la detección, en cuanto a la alerta de posibles casos de lavado de activos, en cuanto a la generación de la data, ¿sí? La data, la información, las estadísticas que luego se consolida, sea UAFE, sea SRI, sea Superintendencia de Compañías, y ahí viene un trabajo mayor de inteligencia. Metodologías que hoy existen. A ratos da la impresión de que nos estamos llenando de leyes y no las estamos ejecutando, ¿no? El lunes mismo decía el presidente, tenemos ya una ley de extensión de dominios, pero la plata del lavado se queda en los bancos, entonces ahí hay que hacer otra ley. Yo creo que existe una ley de extinción de dominio, pero desde que salió justamente el año pasado, más o menos, era perfectible. Hubieron temas que no permitían un abordaje como se necesita. Vuelvo y repito, estas leyes también le dan mucho poder de ejecución a las entidades de control, especialmente a la UAFE. Y no es malo per se. Lo malo es, o mejor dicho, lo ideal es que estas instituciones y sus funcionarios se preparen mucho más de lo que ya está, de la base que ya tienen, que hay preparación, me consta en ese sentido, pero con mucho más para poder hacerlo de una manera adecuada y no caer de repente en falsos positivos, que muchas veces los falsos positivos son culpa también de la propia empresa constructora, del propio empresa inmobiliaria, que no aplica lo que la ley lo demanda, porque la ley demanda oportunidades y exigencias a UAFE y todo el sistema antilavado, y oportunidades y exigencias a constructoras inmobiliarias, bancos, que tiene que seguir siempre mejorando y actualizando su matriz de riesgo y algoritmos para detectar justamente posibles casos de lavado de activos. Muy bien. Un trabajo Alan Sierra integrado.
Alan Sierra, exdirector de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, hablándonos de este documento que acaba de enviar el presidente a la Asamblea Nacional, el cuarto proyecto urgente en materia económica para regular los flujos financieros a través de capitales que llegan en fundaciones y ONGs. Gracias, Alan, muy gentil. Buenos días. Buenos días. 6:57 minutos, 6:57.